A continuación presentamos un estudio de movimiento parabólico. Se dispara un proyectil con un cañón que está a cierta altura sobre el piso. Se lo hace con una velocidad inicial v sub 0 y una inclinación θ respecto a la horizontal. Vamos a encontrar las ecuaciones cinemáticas que describen el movimiento de este proyectil. Para estudiar el movimiento, vamos a trazar un sistema de ejes coordenados. En primer lugar, el eje de las X, que será paralelo al piso, y el eje de las Y, que será perpendicular a este. El punto en donde inicia el movimiento del proyectil se ha denominado P1 y el punto donde termina su movimiento se llama P2. Ya con los puntos definidos de inicio y final del movimiento y designados por P1 y P2 en un sistema de coordenadas rectangulares, podemos pasar a determinar las respectivas posiciones de inicio y final del movimiento con los radiovectores R1 y R2. Matemáticamente podemos representar un vector en coordenadas rectangulares encerrando a sus elementos entre corchetes angulares. Así, la posición R1 se determina por sus componentes rectangulares X1 y Y1, y la posición R2 por sus respectivas componentes X2 y Y2. El vector posición R2 es posible encontrarlo gracias a la ecuación cinemática vectorial del movimiento, al igual que la velocidad en ese punto, también se la puede determinar por la ecuación cinemática de la velocidad. La velocidad inicial se puede determinar gracias a sus componentes rectangulares v1x, que es la componente rectangular de la velocidad inicial sobre el eje de las X, y v1y, que corresponde a la componente vertical. De igual manera, la velocidad final se puede encontrar gracias a sus componentes rectangulares finales, tanto en X como en Y. Se puede apreciar el vector velocidad inicial dibujado que forma un ángulo θ1 con respecto a la horizontal. Puede observar el vector velocidad final, el cual tiene un ángulo θ2 respecto al eje de las X. Si tan solo conocemos el módulo de la velocidad inicial, así como el ángulo de inclinación respecto a la horizontal, podremos determinar las componentes horizontal y vertical, utilizando las funciones trigonométricas seno y coseno, las cuales pueden sustituirse en las expresiones anteriores. El vector de aceleración también consta de una componente horizontal y una componente vertical. En nuestro planeta Tierra no existe una aceleración horizontal, tan solo una aceleración vertical debido al campo gravitacional terrestre. Su valor corresponde a -g, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Así, el vector de aceleración se puede determinar gracias a dos componentes, en X 0 y en Y -g. Escribamos a continuación la ecuación vectorial para la posición final en componentes rectangulares. Y recordando que la posición final también se compone de una componente horizontal X2 y una componente vertical Y2, es posible igualar ecuaciones para obtener así una ecuación para el eje X que corresponde a la ecuación cinemática de la posición horizontal y una ecuación cinemática de la posición para el eje Y que corresponde a la ecuación cinemática de la posición vertical para el movimiento parabólico. Trabajando con la ecuación de la velocidad final en forma vectorial y reemplazando sus respectivas componentes en cada uno de los vectores, obtenemos una ecuación vectorial que nos va a permitir encontrar las velocidades tanto horizontal y vertical en cualquier instante de la trayectoria del movimiento parabólico. Por último, podemos encontrar el vector velocidad final
dibujando este en la posición final. Se puede observar el vector velocidad 2 con sus respectivas componentes horizontal y vertical, formando un ángulo θ2 respecto a la horizontal. Si trasladamos los valores de los módulos de los vectores a un triángulo rectángulo, podemos encontrar por Pitágoras la velocidad final si conocemos las componentes rectangulares. De igual manera, utilizando la función trigonométrica de tangente, podemos encontrar el ángulo que formará la velocidad final respecto a la horizontal.